Cuando Microsoft presentó este ordenador, su nuevo Surface Laptop Studio 2, en la propia presentación lo compararon con el MacBook Pro. Y esencialmente porque Microsoft entiende que este de aquí es el Mac de Windows. El ordenador diseñado por la misma empresa que crea el sistema operativo, que hace el software. Entonces, el resultado que te puedes esperar al final es que tanto el propio hardware, el ordenador en sí, como todo el sistema operativo, que es Windows 11, van a funcionar increíblemente bien. Y que algunas cosas incluso van a estar optimizadas para este ordenador. Como por ejemplo, la palabra mágica de este año, IA. Llevo utilizando este Surface Laptop Studio 2 desde hace algo más de un mes, desde la presentación. Y en concreto el modelo que he estado utilizando ha sido el más potente, el que lleva un i7 de generación 13. Eso es una cosa que también te quiero comentar. Una gráfica de Nvidia, la ADA 2000, y 64 GB de RAM. Y bien, durante este mes me ha dado tiempo a descubrir lo bueno y lo menos bueno. Así que vamos al lío. La línea Surface Laptop Studio juega, digamos, como un juego un poco doble, porque por un lado quiere que sea un diseño que reconozcas, sobre todo si vienes de otro ecosistema, en este caso el MacBook Pro, pero también que cuando lo abras sientas que tiene esa esencia, ese lenguaje de los Surface, que es la bisagra incorporada en alguna parte. Y esta bisagra lo que nos va a permitir es cambiar la posición de la pantalla en tres. Por ejemplo, esta, la más clásica, sea la forma portátil, después tenemos la forma teatro y por último tenemos la forma estudio, en la que se comportaría más como una super tableta de dibujo. Lo más curioso que tiene este Surface Laptop Studio 2 es el propio diseño en sí. Es ese punto en el que encuentra la diferenciación respecto a otros modelos de Windows. También es ese punto extra que busca diferenciarse respecto al Mac. A ver, no te voy a mentir, este ordenador pesa un poquito. Y de hecho no lo sientes que sea un ordenador ligero, no lo sientes que sea un ordenador liviano que vayas a guardar, por ejemplo, en tu tote bag y que te lo vayas a llevar. Primero porque tiene un diseño que tiene como dos barbillas, como dos bordes inferiores. Tienes la parte de la pantalla por un lado, por otro lado tienes lo que sería el ordenador en sí y después esta barbilla. Esta barbilla sirve para dos cosas. Primero, para alojar un montón de componentes. Segundo, para mejorar la refrigeración del ordenador. Aquí es donde están los ventiladores. Y otra cosa es que aquí es donde se guarda el Surface Pen, con unos imanes que no solo sostienen este stylus, sino que además también hace que se cargue. El único modo en el que sacas provecho realmente del stylus es en el modo estudio, ¿vale? Que es cuando tienes la pantalla en horizontal y puedes utilizarlo para dibujar, para tomar notas, porque cuando tienes el ordenador, el modo stage o el modo teatro, no es tan cómodo utilizar el stylus así. Pero este modo, que es como una especie de cosa intermedia, donde veo que puede tener un poco más de utilidad, es por ejemplo cuando estás viendo una peli o cuando estás jugando a algún videojuego en el que no necesitas el teclado y únicamente utilizas el trackpad o bien un mando. Por ejemplo, si estás viendo un vídeo, pues directamente pausar el vídeo tocando la pantalla. Pero personalmente, en el modo en el que encuentro más utilidad es en el modo de ordenador más tradicional. Y aquí es donde podemos hacer uso del teclado, que como todos los años Microsoft ha hecho un teclado que es muy cómodo de utilizar. Me encanta el sonido que tienen las teclas y el trackpad. Si vienes de un MacBook, este trackpad te va a parecer pequeño. Aún así, me parece que es un trackpad que está muy bien y, por ejemplo, probando otros ordenadores con Windows, sí que creo que Microsoft ha prestado muchísima atención a las sensaciones de este. Responde muy bien al tacto y además también tiene algunas cosas multitouch. Pero si lo que buscas es tocar el contenido, entonces aquí tienes la pantalla. La pantalla de este Surface es al final uno de los grandes motivos de ser del Surface. Lo que ha hecho Microsoft ha sido colocar una pantalla de 3:2. Esto viene muy bien, por ejemplo, cuando estás leyendo un PDF y estás tomando notas, o por ejemplo, incluso si estás editando un vídeo, hace que puedas tener una vista de la línea de edición bastante mejor que cuando tienes una pantalla de 16:9. O también, por ejemplo, la gente que hace programación, creo que le va a gustar más este tipo de pantalla. Sin embargo, si lo quieres para ver contenido, entonces te va a venir mejor una pantalla de 16:9. Pero yo personalmente prefiero la relación 3:2. Además, es una pantalla de 120 Hz. Todos los menús se van a mover de forma como muy fluida. Ahora bien, uno de los puntos menos fuertes para mí es el talón de Aquiles de este ordenador, es la batería. Lo que he hecho ha sido bajar los hercios de la pantalla de 120 a 60 Hz para intentar conservar un poquito la batería. Voy a serte muy sincero, sé que probablemente estés viendo este vídeo porque habitualmente suelo hacer muchísimas reviews de productos de Apple. El MacBook Pro lo tenemos bastante reciente y digas, ok, ¿cómo se ve la pantalla del MacBook
MacBook Pro respecto a este. Considero que la pantalla del MacBook Pro es mejor, es más nítida. Veo que la pantalla XDR tiene una mejor calidad, sobre todo en ciertos escenarios, cuando por ejemplo pasas de una sala que está más iluminada a menos iluminada. El MacBook responde de una forma más rápida que este Surface Laptop Studio 2 a la hora de cómo cambia el brillo de la propia pantalla. Y luego hay otra cosa que tengo que decirte, que son los reflejos. Es increíble, o sea, me ha costado muchísimo grabar escenas en las que no se viese el reflejo de este ordenador. Creo que Microsoft tendría que mejorar un poco este apartado, porque sí, es un Surface, es una superficie, pero muy reflectante. Y eso es algo que una pantalla no queremos. Una cosa que me ha gustado mucho que ha hecho Microsoft este año con el diseño ha sido que han incorporado un USB-A que se añade a los dos USB-C Thunderbolt que ya teníamos en la generación anterior. Mira, el USB-A considero que sigue siendo un puerto que se utiliza muchísimo. Hay un montón de cámaras externas que siguen usándolo. Y luego en el otro lado lo que nos encontramos es el conector de Microsoft, que por ejemplo con un adaptador puedes utilizarlo para pantallas externas, el jack, y luego aquí viene uno de mis puntos de mayor frustración, que es un lector de tarjetas micro SD. ¿Por qué? Este ordenador, en principio, o al menos cuando ves la publicidad, parece como que está orientado a creadores, personas que utilizan cámaras de vídeo en su día a día. Todas las cámaras que yo tengo, todas utilizan tarjetas SD. No hay ninguna. Miento, la Insta360, las cámaras de acción o los drones, esas sí que utilizan micro SDs, pero suelen ser cámaras complementarias. Las cámaras que utilizas en tu día a día utilizan SDs completas. No entiendo el motivo de por qué se ha decidido poner micro SD en lugar de SD, sobre todo si es un puerto que los creativos utilizan y que en la publicidad de este ordenador es algo que muestran. Pero aquí viene mi pregunta, ¿es este ordenador realmente para creativos? Creo que no. El rendimiento, los componentes que hay dentro del ordenador, eso suele ser una de las preguntas más habituales, sobre todo cuando estás en un entorno tan de especificaciones como es un PC con Windows. Lo que nos encontramos es un procesador i7 de 13ª generación. Y aquí viene otra de mis pegas. A las pocas semanas de presentar este ordenador, Intel presentó el i7 de 14ª generación. En unas pocas semanas ya estaba, como quien dice, el ordenador obsoleto. Microsoft, por favor, hubiera sido más interesante, ya que estáis lanzando un flagship, un ordenador que no es precisamente económico y que busca ser lo más top, la creme de la creme de Windows. ¿No hubiera sido más interesante esperar unas pocas semanas y lanzar el ordenador con el nuevo procesador de Intel? No lo sé. Y además creo que ese nuevo procesador está bastante optimizado para temas de rendimiento y de batería, que después va a ser algo de lo que te hable. De todos modos, cuidado, no me malinterpretes. El ordenador funciona tremendamente bien, abre todo de una forma muy fluida, saca los proyectos de Maya de forma rápido, Blender, también lo he probado con DaVinci y es un ordenador fluido. También tengo que decirte que lo que lleva dentro es una tarjeta gráfica muy específica, que es la hermana gemela de la RTX 4060. En este caso es la ADA 2000. ¿Por qué elegir una u otra? Básicamente, si buscas más videojuegos o buscas potencia gráfica en determinados picos, vete a por la clásica, vete por la RTX 4060. Es un pepinote. Sin embargo, la ADA está más orientada específicamente a acciones, por ejemplo, en el que necesitas hacer cargas de datos de forma sostenida. Por ejemplo, cuando estás renderizando un archivo en 3 dimensiones. Y por eso he ido a por esta. Ok, haciendo unas cuantas pruebas con el MacBook Pro M2 Max, ¿vale? No lo he comparado con el M3, con el M2 Max. Y con este, con la ADA 2000, y ambos con 64 GB de RAM. Es decir, he buscado que fueran lo más equilibrados posibles. He encontrado mejores resultados en el MacBook Pro, teniendo ambos ordenadores conectados. Que eso es una cosa bastante importante de la mayoría de ordenadores con Windows, porque sabes que haces el rendimiento disminuye cuando lo desconectas de lo que es el enchufe. Otra cosa que también hice fue irme a la parte de configuración y cambiar la parte de la batería de optimizado a máximo rendimiento para poder obtener esos mejores resultados. Pero para las tareas del día a día te recomiendo que lo hagas en optimizado. Aún así, por ejemplo, en este modo, jugando a los Sims 4, podía ver cómo la batería disminuía por cada minuto que estaba jugando. Y pasé del 80% al 20% en menos de media hora de juego. Incluso escribiendo este review, a las 2 horas y media tuve que parar y cargarlo. Para mí, la batería es el punto más flojo del Surface Laptop Studio 2 y hace que no sea una máquina que puedas decir, ok, me dejo el cargador en casa.
Ahora bien, la experiencia con Windows 11 me ha encantado, funciona tremendamente fluido, me gusta un montón las nuevas incorporaciones que está haciendo Windows. He estado probando Copilot, me parece muy interesante y por ejemplo hay cosas como que te reordene todas las ventanas que tienes en el escritorio, ese tipo de cosas que le puedes pedir a tu super asistente y que tengas un ordenador como mucho más personalizado. Tengo de verdad muchísimas ganas por ver todo lo que tiene que hacer Windows con Copilot, con los usos de la inteligencia artificial y cómo está creando esta experiencia mucho más personalizada a través de esta nueva tecnología. Pero claro, eso es software, no hardware. Y aquí al final es una review más de hardware. Pero eso sí, si vienes por ejemplo del entorno Mac OS, considero que Windows 11 con Copilot es que es muy interesante. Es muy interesante y es un soplo de aire fresco en muchísimas acciones que haces en tu día a día. Honestamente, el Surface Laptop Studio 2, tal y como lo veo, no creo que sea un ordenador que vaya a atraer a los creativos, a los profesionales que hacen foto, vídeo en su día a día, o incluso que vayan a hacer trabajos en 3 dimensiones. Creo que para ellos llevan mucho tiempo eligiendo y en el que se encuentran cómodos es Mac OS. Y que ahora mismo el MacBook Pro en muchas cosas resulta una máquina más competente que esta, estando ambas en el mismo rango de precios. Sin embargo, el Surface Laptop Studio 2 es el único ordenador con Windows que tiene una mezcla de cosas que lo hace único en su sector. Un diseño muy estilizado, muy interesante, lo sientes bien construido, que esto ya es mucho más de lo que se puede decir en muchos ordenadores de muchos otros fabricantes. Es un ordenador muy potente y con una característica que es la pantalla plegable, que tiene esa combinación muy nerdy que en algunos casos, por ejemplo, cuando estás tomando notas, pues dices, ja, esto mola. Y que hace que, por ejemplo, a personas como a mí, que me gusta probar cosas diferentes en este aspecto, diga, hey, esto me gusta. Y hace que este Surface Laptop Studio 2 sea un ordenador muy peculiar. Pero la verdad es que me cuesta mucho pensar en cuál es el público objetivo del Surface Laptop Studio 2. No creo que sean los creativos, como muestran un poco en la web, y tampoco los desarrolladores, porque creo que muchos desarrolladores que están muy orientados a especificaciones van a encontrar estas especificaciones en ordenadores, también Windows, más económicos. Y que tampoco creo que los gamers vayan a encontrar su ordenador en este Laptop Studio 2. Sin embargo, hay un par de personas que conozco y que creo que este les encantaría. Básicamente son personas a las que les encanta la tecnología, que llevan utilizando Windows desde hace muchísimo tiempo, que de vez en cuando miran de reojo el entorno de Apple, los Mac, por el diseño que tienen y porque quieren una experiencia también premium en sus propios ordenadores Windows. Creo que para ese tipo de personas es para las que creo que va destinada esta gama Surface Laptop Studio 2. Para ese profesional que quiere una experiencia premium y en la que el precio no es un problema. Pero ¿es ese público lo suficientemente grande como para que Microsoft haga los esfuerzos de lanzar un ordenador de este modo? No lo sé. Yo creo que con el lanzamiento de este Surface Laptop Studio 2, Microsoft tendría que pensar muy bien hacia dónde está llevando la línea Surface, porque creo que tiene muchísimo potencial, tiene productos como los Surface Pro que son espectaculares, pero quizás con el Surface Laptop Studio 3 tengan que volver un poco a los orígenes de un ordenador portátil más tradicional, pero más potente que el laptop habitual. No lo sé. En fin, espero haberte ayudado a entender un poco más este producto. Créeme que no ha sido un producto fácil de entender, me ha llevado bastante tiempo y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.